21 minutos, Isel Guerra en la mesa de CNN Chile Radio. Inflación en Argentina. Sí. Para comenzar el comentario internacional ya de esta mañana que avanza, Isel, 10,21. ¿Cómo estás, José? La más baja en 8 años, según se podía conocer el día de ayer, de parte del organismo encargado de hacer la revisión mensual, por cierto, del índice del precio a los consumidores en el país vecino. Y bueno, precisamente desde la Casa Rosada han celebrado, por cierto, las cifras que se conocían el día de ayer. En diciembre, el país vecino anotó un 2,8% en el IPC. Y claro, con ello, todo lo que fue del 2025 creció un 31,5%. Ojo con la comparación que se hace con periodos anteriores. Solo respecto del 2025, el promedio, no más bien, o lo acumulado, en rigor, eso es lo específico, hubo una baja de 86 puntos porcentuales respecto del año previo, que alcanzaba 117,8%. Y claro, para remontarse a la cifra más baja en este periodo hay que volver hasta el 2017, durante el periodo del expresidente Mauricio Macri, donde se conseguía este 24,8%. Bueno, en esta oportunidad entonces la inflación en el país vecino alcanza un 31,5% en todo el 2025. La celebración, José, bueno, evidentemente de las autoridades argentinas, el ministro de Economía, Luis Caputo, era uno de ellos, y quien señalaba que con esto se había conseguido un logro extraordinario, señalando además que se consiguió, y lo cito textual, en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero. Pero ojo con el dato, porque si bien efectivamente es la inflación más baja en 8 años, la cifra particular del mes de diciembre demuestra un escenario menos optimista. Efectivamente, aquí se plantea que esta tendencia a la baja que se había visto en los últimos 2 años aparentemente se ha detenido, y con ello la promesa del presidente de Argentina, Javier Milei, de conseguir una inflación del 0% en los próximos meses se ve un poco lejana, plantean aquí algunos economistas. Ya, o sea, los últimos números podrían romper dicha tendencia e incluso llegar a empeorar los números. No necesariamente empeorarlo, pero alejándose, por cierto, esta promesa que había hecho recientemente, claro, el 0%, donde Javier Milei apuntaba que a mediados del 2026 o en el mes de agosto podría verse eventualmente esa situación. Hay algunos expertos que son más cautos respecto de esa promesa, teniendo en cuenta las cifras que se conocían el día de ayer, y sobre todo teniendo en cuenta que desde el mes de mayo del 2025 en adelante se ha visto una suave pero constante aumento de la inflación en Argentina, aunque de todas formas sin duda queda, por cierto, en el registro que lo ocurrido en 2025 es la inflación más baja en 8 años. Por eso hay que mirar con detalle, por cierto, las cifras de lo que está ocurriendo al otro lado de la cordillera. Claro, independiente de los últimos números, el promedio, digamos, son cifras positivas para un país súper golpeado por la inflación, y claramente son buenas noticias para los argentinos y argentinas, que hace ya mucho tiempo han tenido que enfrentar los embates de una economía muy inestable. Sí, una economía bastante cambiante por lo demás, y que ha tenido que arrastrar una crisis económica particularmente en los últimos años. Habrá que ver finalmente cómo se va a desarrollar este 2026, particularmente con la inflación, que es uno de los temas principales que aqueja a los argentinos por este tiempo. Cambiemos de tema, José, porque para esta jornada está prevista una reunión clave en la Casa Blanca respecto al futuro de Groenlandia, y precisamente autoridades de esta isla y también de Dinamarca van a ser recibidos durante este día por el vicepresidente J.D. Vance, así como también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y todo esto en lo que se ha calificado como una de las presiones más intensas que hemos visto de parte de Estados Unidos, particularmente de Donald Trump, en estos últimos días a raíz de la situación en Venezuela, ¿no? Donde Trump señala que precisamente la necesidad de anexionar esta región semiautónoma que actualmente está bajo la soberanía del Reino de Dinamarca responde más bien a razones, supuestamente señalan desde Estados Unidos, de seguridad nacional respecto de la influencia que puede tener China o Rusia precisamente en este territorio. Y por eso es que durante esta jornada allí en la mansión presidencial van a llegar los ministros de Exteriores de Dinamarca y de Groenlandia, eso de las 10 de la mañana con 30 minutos hora local,
a raíz de esta petición que ha sido solicitada aparentemente por Dinamarca y donde las aspiraciones de Trump están puestas sobre la mesa. El presidente de Estados Unidos ha señalado que pretende anexionar la isla más grande del mundo por las buenas o por las malas. Incluso en algún momento se ha planteado la posibilidad de comprar este territorio o ya directamente algunas amenazas relacionadas a acciones militares. Pese a las consecuencias que puede llegar a traer. Sí, hablamos acá de Europa en general, de la OTAN como parte del escenario que eventualmente se podría abrir de existir una acción de Estados Unidos. Sí, de hecho lo hemos escuchado parte de las autoridades de Dinamarca, particularmente su primera ministra, quien en estas últimas 2 semanas particularmente, que ha retomado, por cierto, este tema a raíz de la situación en el país sudamericano, lanzaba también duras advertencias. Mette Frederiksen, que es la primera ministra danesa, señalaba que un ataque de Estados Unidos sin duda supondría el fin de la OTAN. Por tanto, las amenazas, señalaba ella, son inaceptables. También el primer ministro de Groenlandia aseguraba que si ahora mismo tuviéramos que elegir, por cierto, entre Estados Unidos y Dinamarca, elegiríamos a Dinamarca. Señalaba también allí la figura central de esta isla en declaraciones recientes ante la prensa. Y claro, con este territorio que actualmente tiene unos 56.000 habitantes, pero que se entiende es rico en recursos y que también tiene diversos factores clave para entender por qué Estados Unidos está aspirando a conseguir este territorio. Bueno, uno de ellos sin duda es que cuenta con la llave de acceso al Ártico, ¿no? Y con ello también las rutas marítimas y aéreas por las que eventualmente podrían pasar precisamente los recursos militares estadounidenses ante una eventual agresión entre Estados Unidos y Rusia, pero así como también, y esto particularmente con declaraciones que ha entregado recientemente el presidente de Estados Unidos respecto a la construcción de esta denominada cúpula dorada, que es un símil, ¿no?, a la cúpula de hierro que existe actualmente en Israel y que es una construcción millonaria que, según Donald Trump, podría estar lista para el 2028. Bueno, señalan que precisamente acceder a Groenlandia podría ser crucial en medio de ese proyecto que tiene la Casa Blanca en manos. Claro, y da luces de la principal motivación sobre este tema, una ubicación geográfica privilegiada, y también nos da luces de la principal motivación que también ha llevado adelante Estados Unidos en otros territorios, por ejemplo, Venezuela y el petróleo. Sí, aunque ojo, porque en el caso de Groenlandia, bueno, Estados Unidos desde la década de los 40 tiene bases militares en este país, en este territorio en rigor semiautónomo. Desde 1943 hay soldados presentes en este lugar. Actualmente 150, durante la Guerra Fría llegaron a existir aproximadamente 6.000 soldados estadounidenses en este territorio, y por eso también las declaraciones de las autoridades europeas. Estados Unidos puede instalar bases en este territorio, no es necesario que anexione precisamente esta región semiautónoma para tener su influencia en ese lugar. Quedamos atentos a la reunión clave. Y finalizamos, Giselle, con Julio Iglesias. Sí, una denuncia, 2 denuncias en rigor que se han conocido durante estos últimos días contra el cantante español, y ahora con la justicia precisamente de este país que ha anunciado investigaciones para esclarecer las denuncias por presunta agresión sexual de parte de 2 mujeres empleadas en su momento, quienes acusan que hace 5 años atrás, aproximadamente en 2021, se llevaron a cabo estas acciones. Es una denuncia que se conocía hace algunos días atrás por parte de 2 medios, uno de ellos el diario.es y Univisión, quienes apuntaban a 3 años de investigación, José, y donde planteaban que una mujer que trabajó como empleada doméstica y otra que fue su fisioterapeuta denunciaron precisamente estas acciones, donde también apuntan a que el cantante español normalizó el abuso e impuso un ambiente coercitivo, amenazante y violento. Estos hechos se remontan hace 5 años atrás, como te mencionaba, José, fuera de España, particularmente en República Dominicana y en Bahamas. Pero no solo se habla de abuso sexual, sino que también amenazas constantes de despido, control de la comida. Bueno, y a raíz de estas denuncias es que finalmente durante esta semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid ha anunciado entonces la apertura de esta investigación para ver si eventualmente podría significar alguna demanda en contra del cantante español.